grabar primero. Listo, ya estamos con la grabación. Entonces voy a compartirles mi pantalla para empezar con la clase 45, que corresponde a triángulos y propiedades. Entonces aquí pueden ver el folleto, ya se los había mandado también para que lo repasaran con antelación, así igual que la clase de ayer. Entonces, como pueden ver, el contenido solamente son triángulos, rectas notables dentro de triángulos, y también un caso particular que es el triángulo rectángulo, en donde vamos a ver lo que es el teorema de Pitágoras, que seguramente muchos ya lo saben, solo vamos a recordar bastante de esto. Ok, entonces empecemos primero con la definición de un triángulo. Si pueden ver acá, si ABC son tres puntos cualesquiera no colineales, recuerden que la palabra colineal indicaba que estuvieran sobre una misma línea. Entonces, la unión de los segmentos AB, BC y AC se le denomina triángulo y se denota por este simbolito, un triangulito chiquito, y ponen los tres vértices o los tres puntos que lo definen. Aquí tenemos un ejemplo y vamos a ver sus elementos. En cuanto a los elementos, tiene ángulos internos, que son todos los que están en azules porque apuntan hacia adentro del triángulo, y ángulos externos, que son los que están en rojo, que se originan compartiendo un lado del triángulo y la extensión de otro segundo lado. De hecho, también ese mismo ángulo podría hacerse por acá. Por ejemplo, si yo extendería el AC en vez de hacia abajo, lo puedo extender hacia arriba, acá, y este sería el ángulo externo. Y recuerden, como es una X que se forma por lo que aprendíamos ayer, este angulito de acá mediría esto mismo de acá. Lo mismo ocurre por abajo. Si yo extiendo este lado, acá, este angulito de arriba que dice B', sería igual a este de acá, que dice en la parte de abajo. La propiedad que tienen estos dos ángulos, como son adyacentes y forman una línea recta, es que habíamos dicho ayer que cuando eso ocurre se forman, por ejemplo acá, 180 grados. El ángulo externo más el ángulo interno nos da una suma de 180 grados. Ahora veamos, dependiendo de algunos elementos, cómo es que se clasifican los triángulos. Y la más común es esta, en cuanto al tipo de lados. Si los tres lados son iguales, se le denomina que equilátero. Y de hecho lo pueden ver, equilátero se asocia con los tres lados. Isósceles, dos lados iguales. Y escaleno, ningún lado igual. Todos son distintos. Entonces aquí vemos en particular el caso del triángulo isósceles. En el triángulo isósceles tienen dos lados iguales, ahí por eso se le hace la misma marca, y la propiedad que tiene es que los ángulos en la parte de la base se le denomina al tercer lado que no es igual. Entonces los que están en esa base, ambos ángulos tienen que ser iguales también. Y al vértice que comparte a los dos lados iguales, a ese se le llama vértice en sí. Vamos a ver un teorema. Dice los ángulos en la base de un triángulo isósceles son congruentes. Eso ya se los había mencionado. Si los dos lados son iguales, pues por ende los ángulos en su base también son iguales. Vamos con lo que es el equilátero. En el equilátero ya le habían mencionado, sus tres lados tienen que ser congruentes. Y acá, por ende, también sus tres lados, ángulos, también tienen que ser congruentes. Y eso lo vemos acá. Ahí le falta una rayita aquí, doble, para indicar que los tres lados son iguales. Entonces sus tres ángulos son iguales. Y por lo tanto, díganme un número que sumado tres veces con el mismo me dé 180, ¿cuál sería? ¿Qué número sumado tres veces me da 180? ¿Alguien lo sabe?
Pueden mandarlo por el chat también. Bueno, aquí en el folleto tienen la respuesta, miren, es 60. Porque 60 más 60 más 60 les da 180. Y resulta que ese tiene que ser el valor que tienen los ángulos en los triángulos equiláteros, 60 grados. Y como ya les he mencionado, el escaleno pues no tiene ningún lado igual. Una propiedad sí en general para cualquier triángulo es esta que les acabo de mencionar. Los tres ángulos internos que están acá tienen que sumar 180 grados. Esa es una propiedad fundamental. 180 grados, que no se les olvide. Y de ahí salía lo que les dije. Tres números iguales que sumados dieran 180 grados. Y daba que era 60 para el equilátero. Otra cosa que también es muy importante, cuando ustedes tienen un triángulo y tienen un ángulo externo, resulta que ese ángulo exterior es igual a la suma de los otros dos angulitos que no son adyacentes. Fíjense bien, tenemos tres ángulos internos, pero los que no son adyacentes son alfa y beta. Por lo tanto, alfa más beta es igual a este ángulo phi que está por fuera. Es una propiedad bastante útil. Y si tenemos tres ángulos externos, pues en este caso resulta que la suma de los tres externos es igual a 360 grados. Otra clasificación es por los tipos de ángulos. Por ejemplo, si los ángulos, los tres son agudos, pues se le llama acutángulo. El otro que si tiene un ángulo que es mayor a 90 grados, en este caso se le llama obtuso. Y el último, si uno es un ángulo es recto, es decir que tiene un ángulo de 90 grados, pues se le llama rectángulo. Ok, entonces miren, aquí tenemos los tres tipos. En este caso los tres son equiláteros, perdón, rectángulo. Y alguna propiedad interesante es que el lado que está siempre frente al ángulo de 90, ese se le llama hipotenusa, y a los demás se le llaman catetos. Por ejemplo, en este caso la hipotenusa, esta que está enfrente. En el segundo, la hipotenusa también es este lado que está de frente. Y en la última también es este lado que está aquí de frente. Siempre la hipotenusa es la que está frente al ángulo de 90 grados. Bueno, ahora otras que también son más definiciones. ¿Qué es una mediana? Pues la mediana es una recta que parte del vértice y va a dar al punto medio del lado opuesto. Como pueden ver acá, una mediana, otra mediana y otra mediana. ¿Qué propiedad tiene? Que las tres tienen que pasar por un mismo punto. Y a ese punto se le llama el baricentro. Usualmente así se le conoce, también el centro de gravedad, puesto que en teoría, si ustedes tienen una pieza, y lo pueden hacer en la práctica, una lámina triangular y trazan estas medianas, y ustedes colocan un clavo en este puntito donde les dé que corta, pues ahí el triangulito quedaría equilibrado y no se caería. Y la propiedad que tiene es que se divide en proporciones esto de aquí. Por ejemplo, si toda esta línea midiera 3, aquí midiera 1, que les decía que si teníamos este baricentro, entonces la propiedad es que dividía a este segmento en la razón 1 es a 2. Es decir, si aquí vale 1, en este pedacito de P hasta C valdría el doble. Y eso es lo que ven acá. AP vale el doble de la distancia que hay del punto P al punto N. Y en general, pues significa que toda la recta CM, ese segmento es el triple
del pedacito de aquí abajo. Es también equivalente decir eso. Como ven acá, CM, que es la distancia desde acá arriba hasta acá abajo, es 3 veces este pedacito de abajo, PM. Vamos con otra recta notable, es la bisectriz. La bisectriz se define como una recta que divide en dos partes iguales a un ángulo. Logran verlo acá. Si tenemos el ángulo A, trazo esta línea y se divide en dos partecitas iguales. Lo mismo, trazo esta otra línea y ahí están las dos partecitas iguales. Lo mismo por acá. ¿Y cuál es el resultado? Ustedes pueden verlo ahí. Todas pasan por un mismo punto también. ¿Y cómo se le llama ese punto? Incentro. ¿Cuál es la propiedad de ese punto? Que ese es el centro de una circunferencia que es tangente a todos los lados del triángulo. ¿Y justamente por dónde va a pasar? Pues por los puntos E, F y D, que son, bueno, de hecho no necesariamente, por ejemplo, puede pasar por otros puntos, pero es esa la propiedad. Ustedes pueden dibujar un circulito y resulta que ese círculo es tangente a los tres lados del triángulo. Otra recta es la mediatriz, y la mediatriz simplemente es, que vamos con la mediatriz, les decía que la mediatriz es una recta que es perpendicular a cada lado del triángulo y pasa por el punto medio. Entonces ven aquí el segmento BC, ponen su punto medio y trazan una perpendicular. Perpendicular, ayer les decía que una recta que forma un ángulo de 90 grados. Lo mismo por acá, por D y por G, y todas también pasa por un punto. ¿Cuál es ese punto? Se le denomina circuncentro. Y la propiedad es que este es el centro, como ven acá, de la circunferencia que pasa por los tres vértices del triángulo al mismo tiempo. Ahí lo pueden ver. Y el último es el ortocentro, que trazamos las alturas desde un triángulo, desde el vértice hacia el punto opuesto. En el mismo triángulo ven que es una altura porque forma un ángulo de 90 grados, igualmente acá y acá. ¿Y pasan por dónde? Por un mismo punto. Y a ese punto se le llama ortocentro. Y pues ya con eso quedamos con las rectas notables. Solamente un teorema, que en un triángulo isósceles, la mediana, la bisectriz y la mediatriz y la altura correspondiente a la base coinciden. Y otro que podemos añadir, que en un triángulo equilátero, el baricentro, el incentro, el circuncentro y el ortocentro, todo eso son el mismo punto. Ahora solo nos menciona formulitas de áreas y perímetro. Aquí tenemos las formulitas del área. También tenemos fórmulas para perímetro. Aquí tenemos la igual, esto ya lo conocen, base por la altura entre dos. Esta es algo nueva, que se llama fórmula de Herón, que si el semiperímetro es la suma de los tres lados entre 2, pues el área sería la raíz cuadrada del semiperímetro por semiperímetro menos A, por semiperímetro menos B, por semiperímetro menos C. Y esta fórmula nos da el área también. Ok, aquí ya tenemos casos particulares que íbamos a ir viendo. Y por fin el triángulo rectángulo. En cuanto al triángulo rectángulo, tenemos ahí el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado debe ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Y eso es lo que ven ahí. Por ejemplo, en este triángulo de abajo, nos piden calcular la hipotenusa, sabiendo que los dos catetos valen 3 y 4. Entonces aplicamos la fórmula. Ok, entonces ven ahí, solo sustituimos del valor de los catetos y pues ya nos da la hipotenusa.
Vamos, aquí tenemos otro ejemplo, esto lo pueden revisar ustedes. Otro teorema es el de la altura. Aquí son solo fórmulas. Les sugiero que traten de poner todas esas fórmulas en un solo documento. Voy a tratar de compartirles un formulario que yo tengo donde salen todas estas en un solo documento. Entonces, por ejemplo, el teorema de la altura significa de que la altura al cuadrado, como ven acá, es igual al producto de estos dos segmentos en los que queda dividida la base de un triángulo rectángulo. Esto solo aplica para triángulos rectángulos. Igualmente, pues aquí vemos el cumplimiento. Si nos dan que esto mide 1.8, esto mide 3.2, entonces la altura al cuadrado es el producto de estas dos cosas y ya podemos deducir cuánto mide la altura. Aquí viene otro, ya nos dan la altura, nos dan un segmentito, usamos el mismo teorema para encontrar el otro pedacito. También se puede hacer así, despejándolo. El teorema del cateto nos dice que el cateto al cuadrado, noten bien, si quiero A, aquí está A. El cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, que vale C, multiplicada por Q, que es el pedacito que está acá, más cerca de A. Si quiero B, observe, siempre es la hipotenusa multiplicada por P, que es el pedacito que está acá, más cerca de B. Eso es la clave para fijarse ahí. Y pues bien, ahora ya terminamos con toda la teoría. Y ahora sí vamos a dedicarnos a la parte de entrenamiento. Entonces vamos a empezar con una fácil. Imagínense que tienen un triángulo rectángulo. Ya saben que tienen sus tres elementos, cateto e hipotenusa. Vamos a suponer que la C significa hipotenusa y la A y la B son cateto. Entonces si les dan este dato, calcúlenme ahí por favor cuánto vale la hipotenusa, que es el valor de C, la que hace falta. Traten de hacerlo, les voy a dar ahí un tiempo y me lo mandan por el chat, utilizando el teorema de Pitágoras, este de acá. Miren, aquí está, C es lo que nos hace falta, ya nos dan A y B. Traten de hacerlo. Vamos a ver cuánto les da, les voy a esperar un tiempo. Ya tenemos ahí una respuesta, les da 25. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a hacerlo aquí rápido. Dice el teorema de Pitágoras de que C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Entonces solo sustituimos C cuadrado, que es lo que desconocemos, lo dejamos igual. A al cuadrado ya sabemos que sería 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y pues ahora calculamos eso. ¿Cuánto es 15 al cuadrado y cuánto es 20 al cuadrado? Si tienen ahí una calculadora a mano, pueden ayudarme cuánto es 15 al cuadrado. Acá tenemos una calculadora y pues escribimos 15 por 15 o simplemente 15 al cuadrado y es 225. Entonces sería 225 más 400. 225 más 400, entonces eso sería 625. Entonces para finalizar, pues C sería la raíz cuadrada de 625.
Y en efecto, pues si ustedes calculan eso, les da 25, tal como decía Allison ahí en el chat. Excelente. Entonces ven que todos estos problemitas son fáciles. Solamente hay que sustituir en la fórmula y despejar. Vamos con otros que requieran un poquito más de ingenio. Vamos con el problema 2. Dice acá que el triángulo OPQ y P, ángulo recto, o sea que equivale a 90 grados, y PR como altura relativa a la hipotenusa. Aquí tenemos esta altura. Nos dice determinar PR. Conocer la altura PR. Si conocemos la distancia QR y OR. Entonces vamos a ponerlo aquí. QR dice que vale 12. Entonces QR es acá. Esto mide 12. Y OR vale 5. Entonces ponemos que aquí vale 5. ¿Alguien recuerda qué teorema podemos utilizar para encontrar la altura? ¿Cómo se llamaba ese teorema? ¿Alguien lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el teorema para conocer la altura en un triángulo rectángulo? Pues el nombre lo dice. Si quiero calcular la altura, pues teorema de la altura. Entonces, si quiero calcular altura, lo voy a representar por h. Y entonces vamos a decir que h al cuadrado, que es lo que dice el teorema, h al cuadrado es igual al producto de estos dos pedacitos, 12 por 5. Entonces multiplicamos 12 por 5. Y pues veamos acá, ¿cuánto es 12 por 5? Es 60. Entonces significa que la altura al cuadrado es igual a 60. Vamos a ver. Y pues ya tenemos. ¿Cuál es la raíz de 60? Esa sería la respuesta. Raíz de 60. H valdría raíz de 60. Ok, esa es la primera situación. La segunda dice, vamos a borrar lo que hicimos, calcular PO si conocemos QO y OR. Entonces vamos a poner estos datos. PO dice que vale, no lo conocemos, vamos a ponerle X, pero nos dicen que QO vale 25, todo esto vale 25, y también nos dicen que OR vale 13, este pedacito. Entonces, como pueden ver, X es un cateto, entonces podemos utilizar el teorema del cateto. ¿Qué dice el teorema del cateto? Que el cateto al cuadrado es igual al producto del segmentito que está más cercano a ese cateto, en este caso OR, que vale 13, multiplicado por la hipotenusa, y la hipotenusa equivale 25. Entonces, si hacemos esa multiplicación, resulta que el cateto al cuadrado que andamos buscando sería equivalente a tener 13 por 25, 325. Y la raíz de eso es lo que andamos buscando. X valdría la raíz de 325. Y ahí pueden ver cómo se está poniendo en práctica todos los teoremas anteriores. Entonces, para resolver este problema hay que notar algo. ¿Cuántos triángulos pueden ver ahí en esa figura ustedes?
¿Cuántos triángulos observan? No veo nada. 3. Tres, correcto, tres triángulos. Ver mejor. Creo que fue eh, Fabricio que me dijo que no miraba mucho. Ahora sí lo mira. Sí. Ok. Entonces vean ahí correcto, hay tres triángulos. Ahora, el hecho que me dicen que dos lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo será este pequeño y este otro mediano? Si tienen dos lados iguales. El grande es un isósceles. Ajá. Ambos son isósceles porque tienen dos lados iguales. Entonces de ahí podemos deducir esto que ya está en la gráfica, que si aquí vale alfa, pues aquí también vale alfa. Y de igual forma, si aquí vale beta, pues aquí vale beta. Entonces noten esto interesante que se pasa acá, alrededor de P. Tenemos tres angulitos que juntos, ¿cuánto sumarían? ¿Cuánto sumaría todo este ángulo? ¿Quién no recuerda? ¿Qué ángulo se forma cuando hay una línea recta? 180. Correcto, 180. Entonces, ¿qué podemos deducir? Que alfa más beta más x vale 180. Pero por otro lado, en el triángulo, ¿cuánto era la suma de sus ángulos internos? ¿Quién se acuerda? ¿Cuánto sumaba? 180. También, entonces decimos que alfa más beta más los 70 que hay ahí, todo tendría que dar también 180. Entonces fíjense, tenemos que alfa más beta más algo da 180 y alfa más beta más 70 da 180. Entonces, ¿cuánto tiene que valer la x? Por obviedad. Si comparamos ambos resultados. ¿Cuánto tendría que valer x? Si esto de acá es lo mismo que tenemos acá. Entonces, ¿cuánto valdría x? Observen, comparen, ambos tienen alfa más beta. Aquí tienen alfa más beta. Ambos tienen 180. ¿Qué otra cosa tiene que ser igual entonces? Correcto, 70. Solo comparando, si todos son iguales, pues significa que esto es lo mismo. Y ahí resulta que x tiene que tener el mismo valor de 70. Y ya podemos sacar que x vale 70. De ahí. Ok, vamos con este otro. Nos pide calcular la medida, vamos al 3, 4. Las medidas de los ángulos internos de un triángulo son proporcionales a los números 2, 3 y 4. Y calcular la medida del suplemento, del complemento, del ángulo intermedio del triángulo. Noten que aquí utilizan muchas palabritas que ya ayer mirábamos qué significaban. Primero, el hecho de que esté en proporción 2, 3 y 4 significa que un ángulo es 2 tetas, digamos, el otro es 3 tetas y el otro 4 tetas. Y ahí ya tenemos que teta sería nuestro ángulo buscado. Recuerden algo, para conocer teta, ¿cuánto suman los ángulos internos de un triángulo?
¿Cuánto suma? ¿Cuánto es la suma de todos los ángulos internos de un triángulo? Ciento ochenta. Exacto, 180. Entonces venimos y hacemos esta ecuacióncita a la par. 2 teta más 3 teta más 4 teta es igual a 180. Entonces, ¿cuánto es 2 más 3 más 4? ¿Cuántas tetas habrían en total? 2. 9. Correcto, 9. Entonces ponemos 9 teta es igual a 180. Pero como nos interesa solo conocer teta, pasamos a dividir el 9. ¿Y cuánto es 180 entre 9? ¿Cuánto es 180 entre 9? 120. 20. Te daría 20, ¿no? Sí. Correcto, entonces ya tenemos que teta vale 20. Ahora entonces ya sabemos cuánto vale teta. Pero aquí dice calcular la medida del suplemento. Mire, primera palabra clave, suplemento. Del complemento del ángulo intermedio. Entonces la pregunta, de estos tres ángulos que tenemos acá en el triángulo, ¿cuál será el intermedio? ¿Cuál será el intermedio? El 3, correcto. Es el valor mediano, digamos. Entonces el mediano sería 3 por 20, porque este es teta. Este valdría 60. Este de acá abajito era 2 por 20, 40. Y este de acá a la derecha era 4 por 20, 80. Entonces el intermedio es este de 60. Entonces les pregunto, vamos de a derecha hacia izquierda a leer esto para resolverlo. Ya conocemos el ángulo intermedio. Ya sabemos que esto es 60. Esto de acá es 60. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el complemento de 60? ¿Quién se acuerda que eran ángulos complementarios? ¿Qué eran ángulos complementarios? Ayer Son aquellos que sumados dan 360. No, estuviste cerca, pero el número final está demasiado elevado. Pero sí comienza así, son dos números que sumados dan ¿cuánto? Recuerden, complementario es una cosa, suplementario es otra cosa. ¿Alguien en parte de él que quiera participar? Alison, ¿usted se acuerda? Ángulos complementarios, ¿cuáles serán? Son los que al sumarlo suman 180. Casi igual, pero no, esos son los suplementarios. Entonces, les ayudo. Los complementarios son aquellos que suman 90. Entonces, si ya tengo 60, ¿cuánto me hace falta para llegar a 90?
Alison. Entonces ven que si 30. correcto. ven que si tiene correcto. Ahí está entonces. Ya tienen 60, 30. Entonces ya tienen el complemento del ángulo intermedio. Pero ahora nos dice el suplemento. ¿Cuál es el suplemento de 30? Recuerden, ángulos suplementarios deben de sumar 180. Entonces, ¿cuánto me hace falta para llegar a 180? Correcto, así como dice César, la respuesta final es 150. Entonces, ahora sí, ya hemos calculado el suplemento del complemento del ángulo intermedio. Entonces, cuando tengan así juegos de palabras, vayan de derecha a izquierda. Primero encontramos el intermedio, ya vimos que era 60, su complemento era 30 y el suplemento de 30 es 150. Y aquí finaliza el ejercicio. Vamos con otro. Miren este de acá. Dice calcular la medida del mayor ángulo. Observen el mayor ángulo de un triángulo en el cual la medida del mayor ángulo es el duplo de la medida del menor y la medida del tercer ángulo excede a la del menor en 18. ¿Cómo colocamos esto en una gráfica? Noten que todo está basado en el ángulo menor. Entonces uno puede comenzar y decir que θ es el ángulo menor. Y cuando dice duplo, ¿qué significa duplo? ¿Qué hay que hacer con ese valor? Eso lo mirábamos desde álgebra. Multiplicarlo por 2. Correcto. Entonces si yo digo que Correcto. θ es el menor, pues esto sería 2θ. Y dice la tercera, el menor excedido en 16. ¿Qué significa la palabra excedido? ¿Qué operación hay que hacer? Multiplicación. ¿Qué? Multiplicación. ¿Qué dicen los demás? ¿Será que exceder es sinónimo de multiplicar? Ah, no, perdón, suma. Exacto, ahí sí, suma. Hay que sumar eso en lo que está excedido. Entonces vean, aquí ya tenemos el gráfico. Aquí está, el más chiquitito le pongo θ. Al más grande dice que era el duplo, entonces 2θ. Y al tercero, solamente excedido, entonces se le sumó los 16. ¿Cómo resolvemos este tipo de problema? Usando la propiedad que cuánto suman los ángulos internos de un triángulo. ¿Cuánto es la suma? No se le olvide eso. ¿Cuánto suman los tres ángulos internos de un triángulo? 180. Correcto. Entonces venimos y planteamos la ecuación. θ más θ más 16 más 2θ todo esto tiene que ser igual a 180. Y pues ahora sumemos. ¿Cuántas θ hay en total? θ más 2θ, ¿cuánto sería? Daría 4θ, ¿no? Sale fea la θ. θ es igual a 180 y este 16 que está aquí sumando pasa al otro lado a restar. Entonces 180
menos 16, 164. Entonces ponemos 164. Y para finalizar, teta va a ser igual 164 entre 4, 41. Ya tengo teta, pero me piden el ángulo mayor, es decir, 2 teta. ¿Y cuánto es 2 teta? Solo multiplicamos por 2 y la respuesta final sería que esto vale 82. Y ya está hecho el ejercicio. Lo tenemos. Vamos a ir haciendo porque mientras más ven resuelto, más van a tener ideas para ustedes hacerlo. Vamos con el 6. Dice que en un triángulo ABC, el segmento AC, como pueden ver acá, AC, todo esto, es igual al BC, que es todo esto. Entonces significa que el triángulo grandote es isósceles. Dice, se toma el punto E, ahí está el punto E, de tal forma que AB, ahí está AB, es igual a BE, ahí está, igual a BE, porque tienen la misma marca. Siempre que dos segmentos tengan la misma marca, significa que son iguales. Y es igual al C, ahí está. Entonces nos piden calcular la medida del ángulo ACB. ACB, ok. Entonces para empezar, no nos dan ángulos. Les voy a mostrar cómo es que se dedujeron todos estos los ángulos. Como es isósceles, para empezar, el ángulo B tenía que ser igual al ángulo A, porque eran los que estaban en la base del gran triángulo isósceles que está acá. Entonces, si yo le ponía 2x acá en A, pues resulta que en B también tenía que ser 2x. Y ahí vemos cómo está dividido, x, en realidad son 2x ahí también. Ahora, ¿de dónde viene esta idea de que sea simplemente x? De lo siguiente, como aquí era isósceles, si aquí es 2x, aquí tenía que ser 2x. Y lo ven, ahí tenemos 2x. El otro también era isósceles. Entonces, si este valía x, este de aquí arriba tenía que ser x. Y fíjense entonces, como ya teníamos que todo esto era 2x y aquí está un pedacito que x, solo falta una x más acá. Y ya entonces podemos resolverlo usando cualquier triángulo. Como aquí era 2x, la única manera que dos ángulos iguales sumaran 2x es que ambos fueran x. Entonces ya podemos tener que la suma de estos angulitos aquí adentro sea 180. Entonces sería x más 2x más 2x. Todo eso tiene que ser igual a 180. Entonces en total tendríamos 5x igual a 180. Y ahora pues ya tenemos que 180 entre 5 nos da la respuesta final de que equivale 36. Y ahí está resuelto el ejercicio. Ok, vamos con los de entrenamiento. Traten ustedes de hacer este mientras pongo un graficador acá. Traten de hacerlo. Dice que PQ es igual a PR igual a QS. Es similar al anterior. Y la medida de QPR vale 20. Entonces nos pide la medida del RQS. Traten de hacerlo un poquito usando solo así propiedades de triángulos isósceles como este anterior. Vamos a darle un tiempito.
Ok, vamos a resolverlo. Ya di suficiente tiempo para que lo pensaran un poco. Entonces lo primerito que hay que hacer es marcar los lados que son iguales. Dice que PQ, que es esto de acá, es igual a PR, esto que está acá, igual a QS. En teoría debería ser igual a esto. Aunque no está a escala, pero deberían de ser igual. Ok, entonces vean, si aquí es 20, habíamos dicho que qué tipo de triángulo es el triángulo PQR. Si estos dos lados son iguales, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. Entonces los ángulos en sus bases tienen que ser iguales. Exacto. Entonces si aquí yo digo que este ángulo vale X, este de aquí también tiene que valer X. Y recuerden, la suma de todos estos ángulos debe ser 180. Entonces X más X sería 2X más 20 es igual a 180. De ahí pueden despejar X. ¿Cuánto les daría que vale X? ¿Cuánto valdría X? $80. 160 entre 2, 80. Ok, ya tenemos que eso vale X. Entonces borramos acá y vamos poniendo de un solo los valores. Ya sé que aquí vale 80. Igualmente aquí vale 80. Ahora, aunque no esté escala, pero ¿cómo debería ser el triángulo PQS? ¿Qué tipo de triángulo? Según las marcas que tiene ahí en los lados. El PQS. En teoría, el lado PQ es igual al lado QS. No, equilátero no. Para ser equilátero, los tres lados son iguales. Pero solo fíjense en este, en el PQS. Estos dos lados son iguales. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es? Isósceles. Isósceles. Y nuevamente, ¿cómo son sus ángulos en la base entonces? Iguales. Igual. Entonces, si aquí vale 20, este de acá en ese debería ser 20 también. Solo repito, pues no está a escala. Realmente para que esté más a escala, debería ser más así. Ahí. Por ahí sí se mira más igual. Entonces aquí sería el 20. Vamos a hacerlo aquí, pues. Omitan la parte en rojo. La parte en negro, perdón. Para que se mire más realista. Ahí sí se ve isósceles. Entonces 20. Y ahora fíjense, el que nosotros necesitamos, lo voy a marcar en verde, es la medida del RQS, este pedacito de aquí arriba. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Ya tenemos que en la base hay 20. Entonces, hasta el momento tenemos 40. Y sabemos que todo da 180. ¿Cuánto valdría todo este ángulo de arriba en Q? Para que nos dé 180. Porque este angulito de acá, 20, más este otro de acá, 20, más todo esto, tiene que dar 180. ¿Cuánto faltaría entonces? Si ya tengo 40. 140. Correcto. Entonces esto de aquí, el grande, el ángulo en Q sería 140. Pero ya tengo que este pedacito es 80. Entonces, ¿cuánto es el ángulo en verde que a mí me pide? ¿140 menos 80? 140 menos 80. 60. Y pues ahí lo tenemos. Ya tenemos la respuesta. La respuesta es la opción C, 60. Y simplemente usando las propiedades de un triángulo isósceles. Ahí anótenlo si desean.
Vamos con este ahora. Dice calcular X, dada que en esta figura AB es congruente con BD. Entonces veamos, AB, este segmento, congruente con BD, este de acá. Por otro lado, vamos a ponerlo en otro color. BC, aquí está, es congruente con S, todo esto de acá. Ok, entonces miren que hay varios triángulos isósceles. Vamos a empezar. Fijémonos primeramente en el triángulo BS. Como el segmento BC es igual al EC, ese es un triángulo como este de acá, el BS. ¿Qué tipo de triángulo es? Si tiene dos lados iguales. Repito, el triángulo BEC tiene el lado BC igual al lado EC. Entonces, ¿qué tipo de triángulo es este? Isósceles. Entonces, eso significa que este ángulo es igual a este ángulo de acá. ¿Y cuánto mediría este que marqué en rojo al principio? ¿Cuánto valdría? 5x. Correcto. Entonces aquí vale también 5x. Ok. Buen inicio. Sigamos. Ahora fíjense algo. Miren este triangulito chiquitito. El BAE. Este ángulo que dice 5x, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Interno o externo en este triangulito chiquito? Externo. Externo, correcto. Y se acuerdan a cómo se calculaba un ángulo externo. Aquí era igual. Digamos, si yo tenía esto, lo habíamos visto anteriormente. Entonces tengo un ángulo acá. Ya sé que aquí vale alfa, aquí vale beta y aquí vale teta. Entonces, ¿cómo se relaciona teta con alfa y beta? Se los decía al principio. Esta es la suma de alfa y beta. Exacto. Entonces, fíjense acá. En este caso, teta es como tener este 5x. Beta es como tener esta x. Y alfa es este angulito que no sabemos cuánto vale. Pero sí sabemos que este angulito en A más este angulito en X debería sumar 5X. Entonces les pregunto, ¿cuánto tiene que haber en A para que al sumarlo con X me dé 5X? ¿Cuánto tiene que haber? 4x. Excelente. Entonces aquí debe valer 4X. El ángulo en A. Ahora regresemos al triángulo primero, este que está con las marcas en verde. Fíjense, tengo el ángulo B, el ángulo A y me falta el D. Primeramente, ¿cuánto es el ángulo que hay en B? Aquí en el ángulo ABD. ¿Cuánto hay de acá hasta acá? ¿Cuánto mide ese ángulo? 4x. Exacto, 4X. Ahora miren, ¿qué tipo de triángulo es el BAD si yo ya sé que este lado es igual a este lado?
Si el lado BD es igual. Si el Isósceles. lado BD es igual. Exacto, isósceles. Exacto, isósceles. Y por ser isósceles, los ángulos en la base también tienen que ser iguales. Si en A vale 4x, acá en D tiene que valer también 4x. Pero ahora miren qué interesante. Este vale 4x, este vale 4x y este vale 4x. ¿En qué tipo de triángulo los tres ángulos son iguales? ¿Qué tipo de triángulo? Este ángulo y este otro ángulo resultan ser iguales. ¿Qué tipo de triángulo? En el equilátero. Equilátero, correcto. ¿Y se acuerdan cuánto es la media del ángulo en un triángulo equilátero? Sesenta. 60, correcto. Entonces, ¿qué significa? Que todas esas 4x realmente tienen que medir 60 grados. Y de ahí podemos conocer x. X sería igual a 60 partido por 4. Y eso sería 60 entre 4, 15. La respuesta correcta es el inciso C. Entonces pueden ver en un pequeño grafiquito, sin estar escribiendo muchas cosas. Eso es lo que más me gusta de la geometría. No necesita escribir tanto. Solo es analizar la figura según todo lo que ya conoces. Todos los datos que te dan, te van dando más datos y más datos. Hasta que llegas a plantear lo que necesitas. En este caso de que 4x vale 60 y por lo tanto x vale 15. Y ya está hecho. Ok, vamos con este otro, el tercero. Nos dan la figura. Nos piden calcular x. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues aquí hay muchas maneras de hacerlo. Primero observen esto de acá. ¿Qué ángulo sería todo eso? Cuando hay una línea recta. ¿Quién se acuerda? ¿180? Correcto, 180. Entonces 180. Ya tengo cuántas alfas hasta acá. Desde acá hasta acá, ¿cuánto hay? 5. Habría 5 alfas. Entonces, como todo tiene que ser 180, pues aquí simplemente sería lo de adentro, 180 menos 5 alfa, ¿no? ¿Todos de acuerdo con eso? Todo es 180. Le quitamos lo que está afuera, que son las 5 alfa, y así tengo lo que está aquí adentro. Este pedacito de adentro sería 180 menos 5 alfa. Ahora, siguiendo esa misma idea, díganme ustedes cuánto valdría este angulito por acá. Este que está en anaranjado. ¿Cuánto valdría? ¿Cuánto valdría ese angulito en anaranjado? ¿180 menos 5 beta? Excelente, ahí es. Entonces sería acá 180 menos 5 beta. Ok, ya tenemos eso. Ahora fíjense, tengo aquí un triángulo arriba. Acá. Y es rectángulo.
¿Cuánto es la suma de todos los ángulos internos en un triángulo rectangular? O en cualquiera en general. ¿Cuánto sumarían esos tres ángulos? A ver qué responden. Osman, ¿cuánto es la suma interna de los ángulos de un triángulo? Así que no. Vamos a ver, ¿alguien más? Pueden mandarlo por el chat. ¿Cuánto suman los ángulos internos en un triángulo cualquiera? 180. Correcto, 180. Entonces, ¿qué podemos plantear? La siguiente ecuación. Este ángulo que vale 180 menos 5 alfa lo escribimos. 180 menos 5 alfa más 180 menos 5 beta más el ángulo que está arriba, que es 90. Todo esto tiene que sumar 180. Entonces fíjense, a ambos lados puedo eliminar un 180. Este de acá lo puedo tachar con este de acá. Y me queda 180 más 90. Pues eso sería 270. Vamos a verificar. 270. Entonces nos quedaría lo siguiente. Que 270 debe ser igual. Noten 5 alfa y 5 beta pasan al otro lado. Entonces a 5 por alfa más beta. Y ahora este 5 pasa a dividir y observen, entre 5 nos da que alfa más beta, alfa más beta, valdría por lo tanto 54. Y acá lo tenemos, este dato que nos va a servir. ¿Por qué razón nos va a servir? Porque ahora fíjense, lo que queremos es X. Hay que buscar dónde aparece X, que es en el triangulito de abajo. Pero acá, este beta, observen que es igual, voy a ponerlo en otro color. Este ángulo que mide beta debería ser igual a este de acá, por lo que le expliqué ayer de la X. Ángulos opuestos, entonces aquí vale beta. Y este alfa que está por acá debería ser igual a este ángulo alfa que está por acá abajo. Entonces nuevamente, en este triángulo de abajo, la suma de todos los ángulos es 180. Entonces diríamos que alfa más beta más esta X debe ser 180. Pero alfa más beta ya sabemos que es 54. Entonces ponemos 54 más X va a valer 180. 180. Y ahora el 54 pasa a restar a 180. Y ya tendríamos entonces cuánto vale X. Vamos a ver acá. Se me fue la calculadora. ...180 menos 54 igual 126. Ya tenemos entonces que la respuesta correcta es la opción E, 126. Entonces miren, solo utilizamos
el hecho de ángulos suplementarios, que este angulitos internos eran 180 menos lo de afuera. Después utilizamos el hecho que la suma interna de los ángulos es 180 para calcular alfa más beta. Luego usamos el ángulo opuesto para ver que aquí era alfa, que aquí era beta. Y nuevamente el hecho que suma los ángulos internos en este triángulo de abajo es 180 para encontrar x. Y lo tenemos ya hecho. Entonces aquí ya faltan poco ejercicio. Vamos a hacer uno último para finalizar. Y vamos a tratar de que los demás traten de hacerlo ustedes. Noten este problema. Este es bastante interesante. Acá, calcular x más y más z. Primero, para eso hay que observar que z, ¿qué tipo de ángulo es en el triángulo grandote? ¿Qué tipo de triángulo? Externo. Externo, ¿verdad? Entonces, por ser externo, ¿se acuerdan que es igual a la suma de los ángulos opuestos? ¿Y cuántos serían esos ángulos opuestos? ¿Cuánto medirían? ¿Cuánto mide todo este ángulo? ¿Y cuánto mide todo este ángulo de acá? ¿Quién lo puede ver? 3 alfa y beta. Exacto. Exacto. Entonces tenemos el primer dato que nos relaciona a z. Z es igual a 3 alfa más 3 beta. Todos claros hasta ahí. Ahí no hay nadie que esté perdido. Ok, ese fue el primer resultado. Ahora veamos qué triángulos relacionan a la X y a la Y. Vamos con este. Fíjense en este triangulito. El de acá y acá. Ese triangulito que marqué su vértice en rojo. ¿Se acuerdan cuánto es la suma de sus ángulos internos? Cualquier triángulo. 100. Correcto. Entonces marquemos cuánto mide su ángulo. ¿Cuánto mide este ángulo de acá? Que acabo de marcar. ¿Cuánto mide ese ángulo? Que puse en rojo. Dos alfa. 2 alfa, correcto. Alfa, correcto. Y este de acá valdría solo beta. Entonces, ¿qué tendríamos? Que x más 2 alfa más beta es igual a 180. En otras palabras, si despejo x va a ser igual a 180 menos las 2 alfa menos beta. Ya, de ahí de ese triángulo. Y aplicando en el otro triangulito, ¿qué conclusión similar podemos llegar? ¿A qué va a ser igual y? Si aplicamos la misma idea, pero en el otro triángulo, este de acá y este de acá, ¿a qué es igual y? ¿Quién me puede decir eso? 180 menos 2 beta menos alfa. Correcto. Entonces ponemos el 180 menos 2 beta menos alfa. Y listo, ya tenemos X, ya tenemos Y, ya tenemos Z.
Ahora solamente hay que sumar todo. X más Y más Z, ya es lo que nos pide, sería igual entonces a lo siguiente. Fíjense en número, 180 más 180, ahí nos daría 360. 360. Y ahora miren qué pasa con las letras. Ahí pasa algo bastante interesante. Miren con la alfa. Tenemos 3 alfa positivas. Y tenemos 2 alfa negativos y otra alfa negativa. ¿Cuántas alfas negativas tenemos en total? 3. 3 también. Entonces, ¿qué significa eso? De que las 3 positivas se eliminan con estas de acá. Y ocurre exactamente lo mismo con la beta. Con las betas tenemos 3 betas positivas y 3 betas negativas. Entonces se eliminarían. Y eso es la respuesta final. El inciso B, 360 grados. ¿Se ven? Solo es cuestión de aplicar las propiedades. ¿Alguna pregunta que hayan quedado con estas resoluciones de los problemas? Recuerden que todo es simplemente saber propiedades y tener un poquito de ingenio. Traten ustedes de seguir trabajando el resto del folleto. Vamos a tratar de subir la grabación y traten de repasarla porque estos temas son de bastante práctica. Por eso, y mientras más ejemplos resueltos vean ustedes, más van a entenderle a la geometría. Por eso, si notan, a diferencia de los temas anteriores, no dejo tanto tiempo que ustedes estén practicando, porque como es algo nuevo y de remate en los colegios casi no se enseña, lo que necesitan ustedes ahorita es ver muchos ejemplos resueltos. Mientras más ejemplos resueltos vean, más le van a entender a la geometría. Entonces, si no le entienden incluso a los que están acá, pueden buscarlos resueltos en internet. Si ustedes lo escriben así, o ponen problemas resueltos de geometría euclidiana, ahí les van a salir. Nivel básico pongan y ya. Ahí les van a salir muchos. O incluso videos tutoriales también. Entonces, chicos, por hoy vamos a finalizar ahí. Y cualquier duda ahí siempre me pueden